La pasajera, de unos 30 años de edad, ha quedado apresada en un taxi negro y amarillo yema de huevo, cuyo modelo resulta ya casi irreconocible. Es tanto el dolor que no se atreve ni a moverse, no intenta desasirse del cinturón, ni liberar las piernas ni los brazos. No puede. Los vecinos que han bajado a la calle intentan alentarla desde el exterior. Le aseguran que la asistencia médica está a punto de llegar y que no tardarán en sacarla de allí, a pesar de que el vehículo parece haberse replegado sobre sí mismo y sobre la pasajera. Mientras tanto, la lluvia se cuela en el automóvil terriblemente deformado por el golpe y empapa su ropa y sus pies y encharca el interior de su bolso. Dolor, miedo y frío. No tardará en nada, no te preocupes, ya verás cómo todo queda en nada, ya lo verás, un susto y poco más, repite una mujer que ha bajado a la calle al oír el estrépito de hierros y que decide tutearla, dadas las circunstancias. La vecina le habla desde el vacío que queda donde antes hubo un cristal trasero. De pie sobre la acera, calada hasta los huesos y con la voz rota por las lágrimas, la desconocida ha alargado la mano a través de los cristales rotos para llegar a rozarla. Le acaricia el cabello mojado y trata de detener la sangre de una brecha a la altura de la sien. Le promete que no se moverá de allí hasta que esté en buenas manos, y no lo hace. Se ha identificado como enfermera, y la accidentada quiere creerla con todas sus fuerzas. Tardan mucho en sacarla de entre hierros, plásticos y cristales. Espera una eternidad. Bajo el aguacero, los bomberos la liberan con dificultad de los restos de la carrocería entre los que ha quedado atrapada. Cortan el cinturón de seguridad y tiran de ella hacia afuera. Duele mucho. Todo es miedo, dolor y lluvia. En la ambulancia de camino al hospital, la mujer recibe los primeros auxilios. Sigue consciente durante unos minutos, los ojos abiertos, el cuerpo entero puro dolor. El sanitario quiere saber a quién pueden avisar, un familiar, la pareja, algún buen amigo. La mujer le asegura que no quiere que avisen a nadie. La mujer cierra los ojos, baja la guardia y se desvanece. Ha perdido mucha sangre. El joven que la atiende comprueba que sigue respirando regularmente y que sus constantes no son preocupantes. Habría querido poder llamarla por su nombre, reclamar su atención, pero el bolso de la desconocida y todas sus pertenencias han quedado atrapadas en el taxi destrozado por el golpe. Por el momento, la joven todavía carece de nombre. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Soy Ampar Fernández y se me conoce un poco por ser autora de novela negra y de novela histórica contemporánea. Me he dedicado durante más de 30 años a la docencia. Era profe de historia en un instituto y ahora ya solo me dedico a escribir. Prefiero que me llamen novelista a que me llamen escritora. No sabría explicar muy bien por qué. Y soy la autora del instante en que se encienden las farolas. Bienvenida, Ampar. Hola, muchas gracias. Bienvenida en realidad, porque... Sí, porque no es la primera vez. No, lo bueno hay que repetirlo, Ampar. Bueno, en esta ocasión vienes a presentar El instante en que se encienden las farolas, que es una novela que nos sumerge en una Barcelona azotada por la lluvia y donde dos sucesos aparentemente inconexos, un brutal accidente de tráfico y el hallazgo de un cadáver en un camión de basura, entrelazan el destino de sus personajes. ¿Qué más podemos contar de la trama? Bueno, de la trama podemos contar que quizás de las 3 novelas publicadas que tienen como protagonista Mauricio Tedesco,
esta es la que nos acerca más al detective, la que nos acerca más al policía, porque una de las tramas le toca muy de lleno, lo lleva un poco hasta el límite. Entonces, en esta novela entramos un poco en la intimidad y conocemos un poco mejor a este policía un poco huraño, buen observador, poco hablador, que parece un poco antisocial, pero sin embargo tampoco no es una persona que rehúye el contacto, pero bueno, es una persona que en principio no lo busca. Entonces, esta tercera novela, que tiene nombre de poemario, porque parece que detrás del instante en que se encienden las farolas vayamos a encontrar una serie de poemas, no lo es una novela, yo diría que bastante negra. Tedesco, Mauricio Tedesco, no está solo en esta aventura, ¿no? Lo acompañan Lidia San Pedro e Iván Cabrera. ¿Cómo evoluciona el trío en esta entrega? Bueno, el trío cada vez se consolida un poco más. Yo creo que una de las señales de sabiduría es saberte rodear de aquellas personas que te complementan. Y eso es algo que Tedesco ha hecho a la perfección. Se ha rodeado de un agente de policía a la que le va la acción, que es muy rápida en el razonamiento, es muy rápida también en la acción, y de Iván Cabrera, que es aquella persona que domina la tecnología, que a Tedesco ya le está quedando un poco grande, como a mí, todo hay que decirlo, por las dificultades que hemos tenido. No vamos a contar entresijos, no vamos a contar las interioridades. Pero bueno, como a mí la tecnología le viene un poco grande, entonces Iván Cabrera es esa persona que no solo domina la tecnología, sino que él mismo es un gran depósito de datos. Tedesco se hace auxiliar por esos dos agentes de policía que además no le exigen un contacto, no le exigen de una sociabilidad, ya lo conocen, y los tres consolidan un equipo que cada vez en ese sentido funciona mejor. Bueno, hemos hablado, es que no sé hasta qué punto podemos contar, ¿no? Pero hemos hablado de esos dos acontecimientos que suceden, porque en realidad dentro de la novela el azar es un elemento bastante importante de la trama. Sí, a mí me gusta más que el azar pensar en la fatalidad. ¿Cómo puede ser que una persona esté en el lugar menos conveniente, en el momento menos adecuado? También sí que me gustaría explicar que ambas historias, esas dos historias que dices que llegan a cruzarse, por lo menos se cruzan en la mente de Tedesco e intenta resolverlas a la vez. Ambas parten de dos episodios reales. Un episodio real, el del chico que cae en el contenedor, se inicia casi en la puerta de mi casa, con la pelea entre dos inmigrantes por la propiedad de un contenedor. Es decir, cómo la miseria puede ser tan extraordinaria y tan extrema para que dos personas que más o menos resuelven su vida buscando en los contenedores se peleen por el derecho a rebuscar en uno o en otro. Entonces, eso nos habla de que hay zonas, incluso zonas determinadas, en las que se distribuye esa miseria que tenemos tan cerca de casa. Y después, lo que hemos leído muchas otras veces, de que en alguna ocasión el camión de la basura, al volcar el contenedor, en el interior del camión cae un cadáver. Eso además no es la primera vez que pasa, pero además volvió a pasar hace unas semanas. ¿Quién tiene más posibilidades de acabar dentro de un contenedor? Tampoco es muy difícil de pensar, y no estoy haciendo un spoiler, ¿eh? Y la otra historia es todavía más singular. Una persona muere en un accidente de tráfico por una papelera, porque la papelera está situada justo donde está situada y donde probablemente las normas marquen que está situada. Entonces, bueno, de esas dos cosas tan inconexas surgen dos historias. La verdad es que casi siempre acostumbro a tener como punto de partida la prensa. A mí me gusta la prensa diaria y la verdad es que está cargada de negritud. Sí, y podemos hablar de eso un poco más adelante, ¿no? Como el crimen real a veces permea, ¿no? en la narrativa. Pero hay otro personaje que también es muy interesante dentro de la historia, que es la propia ciudad de Barcelona. Sí, sí, sí. La verdad es que las tres novelas, y esta tercera quizás más que las otras, son difíciles de transferir a otra ciudad. Pero además es una Barcelona un poco, yo diría un poco irreal. Esta novela la escribí hace ahora más de 2 años, cuando en Barcelona teníamos una sequía que duró
mucho más de un año, que no caía una gota, que estábamos al límite de las reservas, no llovía nunca, se estaban pensando en 1000 posibles soluciones para aportar agua, porque el agua empezaba a escasear, se habían tomado ya muchas determinaciones a ese respecto, y yo soñaba en el día en que en Barcelona llovería. Entonces, en esta novela, desde la portada el lector ya puede comprender, en esta novela llueve continuamente. Pero eso respondía a un deseo personal, que llueva de una vez. Parecía que no iba a volver a llover nunca. Entonces, bueno, es difícil trasladar esta novela porque es una novela que sucede en el ensanche. El ensanche tiene unas determinadas características que se traslada en algún momento a una población de la periferia, que es Hospitalet, que tiene otras características completamente diferentes. Entonces, sí, es una novela muy enraizada en la ciudad. ¿Y tendremos más novelas de Tedesco? Sí. Hay una cuarta ya escrita. Todavía el editor no la ha leído, pero yo confío en que sí. Pero bueno, confío, ¿eh? Además, en estas que nos dejas ver, como tú comentabas, ¿no? Un Tedesco, la persona, más a la persona, ¿no? Porque Tedesco apareció de una manera un poco tímida en la primera novela. Y sin embargo, ahora ya es un detective, ya es tu detective. Sí, ya es mi detective, ahora ya sé muchas cosas de él, ya lo tengo en mente, sé cómo le gusta vestir, cómo le gusta salir a la calle, cuáles son sus rutinas. Entonces, bueno, eso permite un poco al autor, desde luego, pero al lector familiarizarse con el personaje, que es un personaje que en principio no es un hombre de acción, no es el policía, y tampoco lo que no quería, desde luego, era el policía al que estamos muy acostumbrados, que está alcoholizado, que es drogadicto, que es corrupto, que está a punto de divorciarse porque no se entiende, que está siempre al límite. Tedesco no está al límite, es una persona normal y corriente con los problemas que todo el mundo acarrea en la vida, y quería ese tipo de personaje. Más un Maigret que un, no sé, que un Harry Hole. Iba a decirlo. Sí, serían como, claro, ya se han convertido en un patrón ya demasiado manido, ¿no? Sí. Quizás. Sí, para mí sí, incluso no solo en la literatura, en el cine también, estos personajes tan torturados, desesperados, a punto siempre de cometer un disparate. Yo no quería para nada ese tipo de personaje. Y hablamos de Tedesco, pero uno de los personajes que yo creo que es más impactante de la novela es Nadim, el inmigrante pakistaní que sobrevive rebuscando en la basura. Y me llama la atención cómo llegaste a este personaje, cómo lo construiste. Bueno, a partir sobre todo de la observación, a partir de la observación de cómo esta persona escarba en la basura, de la cantidad de gente que hay así. Y además, bueno, Nadim tiene una historia detrás que es la persona que abrió un pequeño supermercado, sobre todo dedicado a la fruta, y que durante unos años más o menos pudo ir tirando, pudo enviar algo de dinero a casa, pero tiene la mala fortuna que justo 3 portales más allí abren un gran supermercado de una franquicia. Su ruina es inmediata. Pero además es una ruina que él no quiere asumir, no quiere dejar de ayudar a su familia, no puede. Entonces, de cualquier manera posible, él seguirá haciéndolo, y lo hace rebuscando en la basura. A través de este personaje y de otros que hay a su alrededor, y bueno, y de los que se van descubriendo y de los que no podemos hablar todavía, hay que leer la novela. Exploras en la novela esta desigualdad que existe, ¿no?, en la sociedad. Eso es un tema que está bastante presente en tus historias. Tienes el trasfondo social es muy importante para ti. Y en este caso también hablas de las conexiones humanas, de cómo unirnos puede ayudarnos a enfrentar la adversidad, ¿no?, y la soledad. ¿Qué intención hay detrás de esta mirada? Bueno, como bien dices, me interesan mucho las desigualdades, me interesa lo que pasa en el interior de las casas, en la cabeza de las personas. Yo probablemente nunca escribiré algo sobre el espionaje industrial, cosas que no me interesan, me interesa mucho más la proximidad. Y en el caso de Nadim, además, y no hablaré de ello, pero además Nadim vive una historia de amor, y es una historia de amor furtiva. Entonces, bueno, el interior de las personas es complicado, la situación personal de cada uno
es muy, muy, muy compleja y a Nadim hay que entender cómo vive la suya, ¿eh? Trata de vivirla con toda la dignidad posible, pero digamos que las circunstancias se lo ponen muy, muy, muy difícil. Has transitado por distintos géneros, porque has escrito novela, novela histórica, juvenil, pero yo creo que es en el género negro donde has encontrado tu voz. ¿Qué te atrae de este género? Pues la verdad es que hay cosas que no tienen mucha explicación, porque en algunas ocasiones empiezo una novela sin la intención de escribir una novela negra y acabo cayendo en un crimen, en un delito. No sé, tengo una propensión a ver ese lado oscuro. No lo sé, el género negro siempre me ha atraído, tanto como novelista como lectora, porque siempre hay un misterio por resolver, un misterio que puede ser de lo más diverso. El misterio puede ser quién porras es la víctima, cómo tuvo lugar el crimen, cuál es el móvil. Entonces, ese misterio, esa pregunta pendiente que siempre está ahí, es lo que me interesa del género negro. Entonces, para escribir género negro, precisamente has de dejar siempre esa pregunta pendiente. Y eso me gusta. También es cierto que he leído mucho género negro, que se publica mucho género negro, que se parece mucho entre sí, y a veces eso puede llegar a aburrir. Pero el género negro tiene eso, tiene esa facultad, que es la de mantener la intriga y el suspense, y eso me atrae. Y bueno, hay quien señala también esa parte social, ¿no? Esa parte de denuncia de determinadas cuestiones que a través del género negro también se hace quizás de una manera más mordaz, ¿no? O más, Sí, con más tensión, ¿no? Más cruel de alguna forma. claro, porque de toda esa tensión social nosotros vamos al meollo del conflicto, entonces enseñas muy de cerca qué es lo que está pasando. Y muy unido a este fenómeno de novela negra, que ya llevamos unos años, porque, bueno, no siempre ha tenido tanta popularidad la novela negra. Los años finales de los 80 y quizá hasta mediados de los 90 se agotó un poco la fórmula y luego volvió con fuerza, quizá, no sé, ¿qué opinas tú? Con la aparición de la novela negra nórdica, que más que novela negra quizás sea más thriller que novela negra, pero fue un revulsivo. No sé qué piensas tú sobre esto. Sí, un género que se creía que limitaba con el folletín. Tengo la sensación de que en estos momentos cada vez se escribe mejor novela negra y estoy hablando de hacer literatura, no solo de construir tramas, que también, ¿eh? Pero creo que cada vez más hay gente bueno, que se toma muy, muy en serio el hecho de que además tenga tener un estilo propio, hacer algo literariamente valioso. Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, Vázquez Montalbán escribía una buena novela negra y era diferente y tenía aquello, incluso argot y tenía localismos y era una buena novela negra. Entonces, creo que con el tiempo empezamos a darnos cuenta de que eso también tenía un valor, que no era solo, en catalán decían las novelas de polis y de lladras, no solo eran policías y serenos, sino que había verdaderas historias y pueden ser de denuncia, pueden ser de crónica social, pueden ser de cosas que verdaderamente están pasando. Porque además los autores de novela negra tampoco tenemos tanta imaginación. Yo os explicaba de dónde salía esta novela. Acostumbramos a imaginar a partir de algo y ese algo a menudo es real. Por lo tanto, bueno, creo que también se ha de valorar eso, lo que tú hablabas de la denuncia, esa crónica social que a los de novela negra se nos da muy bien. Sí, y comentábamos, ¿no? El tema de la novela negra está viviendo ahora un momento dorado, por así decirlo. No sabemos lo que durará, porque todos estos fenómenos al final se acaban agotando, ¿no? Quizá, y ya quedan esos lectores, ¿no? Fieles, como pasa con la histórica, que también tuvo su momento de mucho auge y ahora sigue. Hay mucha gente que es muy fiel, ¿no? Al género. Sí, pero Dan Brown lo llevó a otro nivel y después, al cabo de unos años, la novela histórica decayó un poco. Entonces, igual puede pasar con la novela negra, que tenga esta mala salud de hierro y nos quedemos quizás en un segundo plano. No sabemos qué pasará, es muy difícil. Entonces, no lo sé. Lo que sí que es conveniente es que la novela negra sea cada vez más diversa,
que no nos repitamos constantemente, que sea diversa en cuanto a la estructura, en cuanto a los protagonistas. Antes solo eran detectives privados, policías. Ahora tenemos investigando a periodistas, abogados, incluso a familiares de las víctimas. Es decir, hay una experimentación brutal también en novela negra. Uh-huh. Y unido un poco a este fenómeno de la novela negra está el true crime, que también ha calado con fuerza pues en las pantallas, en la literatura. Tenemos ahora mismo, yo creo que en muchas plataformas, adaptaciones de crímenes reales ficcionados, ¿no? Tú hablabas de esa unión que tienes entre tu obra y el crimen real, y la prensa, lo que se lee, lo que está un poco en el ambiente. Sí, pero yo nunca he pretendido hacer un true crime, nunca. Sí que es cierto que como punto de partida, muy a menudo, casi en todas las ocasiones, tomo algún hecho real, a veces un hecho real que son 3 líneas en un periódico, no es mucho más. Como lectora, el true crime no me interesa mucho. Y sin embargo sé que está muy de moda, que tiene muchos seguidores en todos los países, es decir, que es una ola generalizada, pero no sabría explicar por qué. Exactamente igual que no me interesan mucho las biografías, porque pienso que la verdad es casi un imposible, el true crime tampoco me interesa mucho. Y bueno, me imagino que en todas partes, pero aquí en Cataluña hay una fiebre por el true crime. Carles Porta inició una serie de documentales referidos a crímenes de proximidad que triunfaron y tienen muchísimos seguidores. Yo, sin embargo, no he conseguido engancharme al true crime, nunca. Necesitas ese componente de ficción, quizás. Sí, prefiero la ficción, sí, la verdad es que sí. Prefiero, además, como novelista, la ficción te hace omnipotente, lo dominas todo, lo controlas todo. Los límites a lo que tú puedes hacer te los pones tú mismo y entonces prefiero eso. Eso como escritora, pero como lectora también prefieres la ficción. Sí, como lectora también prefiero la ficción. Sí, sin duda. Te quería preguntar, porque en general, a ver qué piensas de esto, ¿no? Pero las personas sienten más fascinación, o sentimos más fascinación por el criminal que por la víctima. Y hay un caso que es paradigmático, que es el caso de Jack el Destripador. Sabemos muchas cosas de él sin saber siquiera quién era. Y sin embargo, las 5 víctimas han pasado completamente desapercibidas. Hace unos años, Roca publicó un libro donde hablaba sobre estas víctimas. Pero, ¿qué opinas de este fenómeno de focalizar tanto nuestra atención o de que nos fascine tanto el criminal? El criminal es fascinante porque... o sea, que tú también perteneces a este fenómeno, sí. Tú también te integras. Muy bien. Sí, desde luego. Porque uno piensa, yo no sería nunca capaz de hacer algo así. ¿Cómo puede esta persona? No sé si recordáis, ¿no es fascinante la personalidad de Rosa Peral? ¿Recordáis la teleserie El fuego en llamas, la guardia urbana que se lió con un chico para que éste matara a su marido? Bueno, la personalidad de Rosa Peral es brutal. Una persona, ¿cómo puede llegar a ser tan manipuladora, tan perversa? Entonces, eso es un foco de atracción brutal. Además, a menudo la víctima no ha hecho nada para ser víctima. Eso que hablábamos incluso de la fatalidad. Te cruzas con una psicópata, te cruzas con un psicópata o simplemente con una persona malvada que en aquel momento quiere lo peor para ti. Entonces, sí, las personalidades perversas me interesan más. Uh-huh. Y cuando tú abordas una historia tuya, criminal, novela negra, ¿qué te interesa más como narradora? ¿Reconstruir el crimen, comprender al criminal, como estábamos hablando ahora, ¿no? Esa fascinación por este tipo de personas? ¿O explorar el impacto que se produce en las víctimas y en el entorno? No, me interesa aproximar los personajes, sean los delincuentes, sea la víctima, sea el entorno de la víctima. Aproximar los personajes al lector de forma que el lector los encuentre verdaderos, se los crea, los encuentre verosímiles. Me interesa que el lector piense, sé que no es verdad, pero podría serlo.
me gustaría que llegara a esa conclusión. Y para eso los personajes hay que construirlos de forma que no sean personajes planos, que tengan una entidad, que puedas mostrar sus razones, incluso que puedas insinuar los traumas que pueden padecer. Es decir, los personajes han de ser un poco poliédricos y complejos, porque de otra manera, la verdad, tiene poca gracia. Uh-huh. Y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la función principal de la novela negra hoy? ¿Denunciar, incomodar o entretener? Puede haber una cuarta opción incluso. Y entretener informando. No, a ver, para mí es entretenimiento, por eso os estoy haciendo esta defensa de la ficción, pero es un entretenimiento que ha de aportar algo de sensibilidad, algo de conocimiento, ha de aportar algo de empatía. Entonces preferiría que fuese ese tipo de entretenimiento. ¿Y crees un entretenimiento empático? Es que hoy en día también con el tema de las etiquetas es verdad que confundimos muchas veces novela negra, thriller y realmente hay ciertas diferencias, ¿no? Y quizá en algunos casos lo que más pesa es el entretenimiento simple, que no es a lo que aspiras tú, por ejemplo. No es a lo que aspiro, pero tampoco abomino del thriller, También soy lectora de thrillers en los que pasan muchísimas cosas continuamente, un giro, otro giro, otro giro. También eso me entretiene, es decir, simplemente yo no hago ese tipo de novela, pero si supiera hacerla, pues igual me daba por ahí. Pero, a ver, el thriller me parece exactamente igual de respetable que la novela negra. Mi intención es acercarme un poco más a una literatura que tenga alguna imagen literaria. Que una de las cosas que me gusta que me digan es, se nota que lo has escrito tú. Es decir, que el lenguaje no sea ese lenguaje tan aséptico que vela más por la trama que por el estilo. Entonces, bueno, preferiría acercarme a tener un estilo propio. No, desde luego eso lo consigues. A nivel estilístico, desde luego tus novelas son muy llamativas, por eso, muy llamativas, destacan. Por eso y también por el detalle con el que describes los personajes y los pequeños conflictos, que eso es muy difícil, porque convertir lo cotidiano en algo que realmente sea apasionante, yo creo que eso tú lo consigues y a mí me parece dificilísimo. Bueno, sí, es que pero retratar la cotidianidad sin que aburra es difícil en general. Es difícil en general, pero claro, yo he empezado diciendo, a mí me interesa la cotidianidad. A mí me interesa lo que pasa entre la cama, el sofá, la cocina. Me interesa lo que está pasando. Lo que le pasa a Nadim cuando alguien sale a la puerta y le dice, no te vayas esta noche. ¿Por qué se lo dice? Llegar a entender por qué se lo están diciendo, eso es importante. Y que el lector se lo crea y piense, yo haría lo mismo, yo también le diría que esa noche no saliera. Entonces, bueno, esa quizás es la gracia, pero esa es la gracia de lo que yo pretendo, no de lo que pretenden otros. Cada uno hace lo que puede. En este mundo nuestro todos hacemos lo que podemos con mayor o menor acierto. Pues recordad El instante en que se encienden las farolas, de Empar Fernández. Muchas gracias, Empar. Muchas gracias, Ana. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.